Saludos emprendedores hacks y bienvenidos a otro episodio más de Emprender Hacks, el podcast. Gracias a todos aquellos escuchas de Apple Podcast, iVoox, Google Podcast, Spotify, Anchor y bueno, todas las otras plataformas de podcast, y por supuesto a los de YouTube que pueden verme en mi canal de YouTube. Bueno, este es, digamos que el relanzamiento de Emprender Hacks, el podcast, porque tuve muchos meses ausente y de verdad que me disculpo. Quiero igualmente traer otro formato, es decir, no voy a dejar de decir mi análisis económico financiero de los mercados que traigo y que a la comunidad le gusta muchísimo, pero quiero también dar otro material, por ejemplo, explicar qué son, el programa de hoy específicamente va a ser sobre qué son los funnels de venta, también, o los embudos de venta. Hay diferentes ópticas, pero bueno, eso lo vamos a ver en el episodio. También quiero que se hable de todo lo que tenga que ver con inversiones, especulación también, porque bueno, es básicamente lo que se hace en el corto plazo, cuando son periodos semanales. También quiero hablar de marketing digital, quiero hablar de negocios en diferentes ópticas, es decir, negocios, o por ejemplo, cómo conseguir clientes para tu empresa, o porque las tiendas en línea son de vital importancia. Esos son programas que yo en el inicio hacía muchísimo, y esto lo voy a incorporar por dos cosas, porque pese a que de verdad el análisis macroeconómico de las condiciones del mercado y el análisis de los gráficos, que yo compagino ambas posturas para ver mejor el panorama global, permite tener, es decir, a la audiencia le gusta mucho, pero a veces cuando los que nada más escuchan el podcast no pueden disfrutar de ver el gráfico y no entienden el episodio. Eso me lo han hecho saber. Les he dicho, bueno, puedes ir a YouTube, pero mucha gente le prefiere escuchar el podcast, el episodio, escucharlo. Entonces he tratado de hacer los dos, pero se me hace muy difícil por los otros proyectos que yo llevo, que voy a hablar de eso un momento, porque me tomé estas vacaciones, no vacaciones, porque realmente no fueron vacaciones, este receso en cuanto a Emprender Hacks. Y también quiero traer esa información porque bueno, realmente digamos que lo que le dio forma al podcast y aquí viene lo de la historia. Cuando yo inicié el podcast en abril del 2019, hice 2 episodios, los 2 primeros episodios que puedes verlos en iVoox, era la plataforma que conocí en aquel momento. No continué después haciendo el podcast por cuestiones técnicas. Luego lo retomé en octubre del 2019 junto con el lanzamiento de mi blog emprenderhacks.com, que lo vas a ver aquí abajo. Emprenderhacks.com le dio como la estructura a este proyecto como tal, y fue cuando yo incorporé otras categorías en donde está negocios, emprendimiento, inversiones, marketing y marketing digital específicamente, y todo lo que se refiere en ello. Entonces bueno, el podcast también lo hice con una intención de aprendizaje autodidacta junto con la página web. ¿Por qué? Porque cuando yo explico lo que he podido estudiar, aprendo muchísimo más. Entonces les doy contenido a ustedes, les doy conocimiento, les doy nuevas perspectivas, y además aprendo y puedo compartir con personas que se retroalimentan con mi contenido, y he podido aprender muchísimo. Y eso de verdad que me ha gustado y ha sido bastante gratificante, y de verdad me gusta hacer el episodio semanalmente. No lo había podido hacer por 2 razones. Una, quería incorporar esto, no había desarrollado una verdadera estrategia, ya hoy día la tengo mucho más clara. Otro, estaba reestructurando mi otra empresa, que es Digisty Group, que es una agencia de marketing digital, pero realmente lo que hacemos es, a través de un análisis científico de las cifras, hacer campañas de marketing más eficientes para que puedas obtener resultados. Nuestro principal enfoque en la agencia es SEO, es decir, posicionamiento en buscadores, a través de copywriting y SEO, investigación, y diseño de páginas web y social media marketing, es decir, marketing por redes sociales, que no necesariamente es gestión de redes sociales, sino marketing por redes sociales.
Entonces, bueno, como estaba reestructurando mi otra empresa, de verdad que no me daba nada de tiempo para dedicarle a ustedes y me disculpo también por ello. Para continuar, en qué va, bueno, ya dije de qué va el podcast renovado. Quiero ahora sí traer invitados de otros sectores, de nichos, de emprendedores que han tenido que sus experiencias con una buena entrevista para poder tener un diálogo más fluido y que ustedes puedan aprender de esas otras experiencias. Un poco de qué puedes conseguir en mi web. En mi página web vas a conseguir, que te la dejo aquí abajo, blogs sobre marketing digital para emprendedores. Vas a conseguir información sobre inversiones, qué libros puedo leer para comenzar esto en la inversión. Incluso yo explico sobre la diferencia entre invertir y especular, que no es lo mismo, ¿okay? No es lo mismo. Mucha gente confunde esos conceptos y a veces no es bueno. No voy a dejar de dar mis perspectiva macro. ¿Por qué me gusta tanto la perspectiva macroeconómica de los mercados globales y analizar los gráficos? Bueno, como muchos sabrán ya, yo soy antropólogo y me gusta saber qué es lo que está pasando en la sociedad. Me apasiona la historia, me apasiona la lectura y también me apasiona saber o entender cómo se comporta, cómo toda esta información, todos estos procesos, por lo menos el tema de los conflictos geopolíticos, de las coyunturas económicas, influyen dentro de los mercados financieros. Entonces he ido desarrollando una forma de estudiar o escudriñar los mercados financieros y cómo pueden reaccionar ante determinadas condiciones. Y bueno, no me ha ido mal del todo. Pueden constatar mis análisis del euro dólar o la potencial paridad que iba a llegar, los análisis del año pasado en cuanto a la inflación o la presión inflacionista que podía devenir en una recesión. Y bueno, este año ha sido verdaderamente recesivo en muchos aspectos, es decir, ha habido muchas constricciones. Y bueno, esto me da una perspectiva interesante que siempre trato de aprender en relación con eso. Así que si tienes alguna duda, si quieres que traiga este tipo de contenido, puedes dejármelo en los comentarios. Recuerda que si vas a mi canal de YouTube puedes ver un curso de qué son las burbujas financieras para que entiendas cómo es su anatomía o cómo es su comportamiento o cómo es este hecho económico y social que es llamada burbujas financieras, cuáles han sido. Claro, es algo muy pequeño porque son 45 minutos, pero de verdad que te vas a llevar muchísima información de valor para que en la próxima burbuja financiera no te agarre desprevenido. Ahora sí, vamos a el episodio de hoy. Vamos a hablar voy a explicar sobre qué son los funnels de venta. Para ello me voy a... Perdón, me adelanté. Creo que es este. Sí, este que está acá. Funnels de venta o embudos de venta. Los embudos de venta, esto ha cambiado muchísimo desde que comenzamos desde que comencé el podcast hoy día. Bueno, de verdad que el cambio es súper radical. Es decir, cuando tú examinabas el panorama de todo lo que es el marketing digital, me voy a ponerme por acá un momento. Por acá. Cuando tú examinabas todo el tema del marketing digital para el 2019, era muy diferente a lo que es hoy día por dos razones. Una, porque existían pocos softwares que permitían la automatización de los embudos de venta. Y otro, porque no había tanta relevancia, o al menos en Latinoamérica, en Hispanoamérica, sobre no se sabía, no se conocía no se conocía el valor de la digitalización para los negocios. Entonces, primero, la inserción de e-commerce era muy poca. Había muy pocas e-commerce. Realmente en Hispanoamérica el crecimiento de los e-commerce fue desmesurado para el tema pandemia. Yo cuando comenzó en el 2020 coloqué un tweet de ello. En otros episodios voy a ir dando esas recapitulaciones que me gustan mucho de lo que hemos ido hablando y de qué puedes aprender y por qué es tan importante. Bueno, porque me puedes ayudar con una suscripción, ¿no?
Y bueno, esto ha cambiado mucho porque hoy día hay muchos softwares que permiten. En aquel momento, en el 2019, el más famoso era ClickFunnels, también estuvo Builderall. Hoy día hay un sinfín de softwares que permiten automatizar los embudos de venta. Incluso hay softwares específicamente ideados para productos digitales, es decir, infoproductos, coaching, bueno, para nada más contenido digital. Pero lo importante del embudo no es nada más estos softwares, sino saber que hay toda un background detrás que permite que sea un éxito o un fracaso. Es decir, tiene que haber una persona o un equipo realmente pensante que elabore todos estos pasos y que los vaya ejecutando de una manera pormenorizada para poder alcanzar el objetivo. Esto es importantísimo, súper relevante que lo tengas en consideración. Vamos a ver el embudo como tal. En este punto vamos a ir aquí ya. Ok. Vemos acá que lo primero que tenemos es un proceso de atracción, ¿verdad? Es decir, lo primero que tú tienes que saber en un embudo es que tenemos que buscar atraer a las personas. Tenemos que buscar que estas personas se vean atraídas por el embudo y que a través de esa atracción de las personas, de estos extraños, se pueda vamos a verlo así mejor, porque de verdad que creo que no lo estamos apreciando del todo. Creo que mejor es que se vea de esta forma el tema del embudo de venta. Y me disculpo por el programa, pero creo que es muchísimo más certero eso. Como hicimos me estoy acordando como hice el de las burbujas financieras. Entonces, bueno, acá estamos, vas a poder apreciar. Bueno, acá ves, entonces acá vemos el mouse. El primer punto es atraer a las personas, atraer a los usuarios. Internet está repleto de contenido, está sumamente saturado de contenido. Entonces esto genera una dificultad a la hora de poder traer o atraer extraños. Hay que hacer contenido audiovisual, hay que hacer contenido escrito, pero tampoco tienes que ser un esclavo del contenido. Tienes que elegir al menos una plataforma de comunicación que te permita sobresalir y que te permita también saber específicamente cómo tú le vas a mandar ese mensaje a tu cliente objetivo. Entonces, la idea de este primer paso es atraer extraños a nuestra web, redes sociales y canales de comunicación para que conozcan específicamente cómo es o qué es lo que le puede ofrecer nuestra empresa a solucionar su problema. Es decir, qué es lo que puede tener o qué es lo que puede hacer nuestro negocio por su empresa. Esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Lo segundo es que esos extraños se conviertan, esos extraños que fueron atraídos a nuestra web, se conviertan en usuarios recurrentes y puedan darnos, por ejemplo, su email, su teléfono, o puedan comprar o adquirir un producto. Que a veces en los e-commerce pasa que atraemos el usuario por diferentes métodos, es decir, puede ser por contenido audiovisual, redes sociales o por publicidad paga, y automáticamente la conversión es muchísimo más fácil cuando son e-commerce de productos. Ahora, cuando tú vendes servicios es otro escalón, porque los servicios tienden a ser un poco más complejo de vender. Entonces se convierte, lo ideal también en este punto es que esos usuarios no compren una vez en un e-commerce, sino que te dejen algún dato, email de valor, ¿verdad? Y después puedas generar la venta. En los e-commerce este proceso es mucho más rápido, pero lo difícil a veces en los e-commerce es alcanzar este proceso, que a veces por falta de contenido, por falta de una estrategia sólida de mercadeo,
en las plataformas digitales, los clientes no regresan. Lo ideal de esto es que al recibir tan buen servicio o al reconocer la calidad que tu producto le brinda para solucionar sus problemas, él pueda regresar a ese e-commerce, es decir, te tenga a ti como principal proveedor y además pueda promocionarlo. Entonces, la idea de esto es que exista una retroalimentación. Acá hice una diferenciación entre atracción y conversión. A veces, fíjense acá, a veces las personas son convertidas, es decir, te dan su email e incluso puede generar una venta, pero no se deleitan. Lo ideal es que haya una retroalimentación, es decir, no terminan de culminar el ciclo, a veces ni siquiera terminan de culminar el ciclo número 3, pero la idea aquí es que haya una retroalimentación, es decir, que esta etapa con el contenido que tú le vas brindando se retroalimente y estén constantemente. Esto lo hacen todas las marcas del mundo hoy día, no existe ninguna que no haga esta retroalimentación en cuanto a los embudos de venta. Vamos a seguir a la otra parte de los embudos de venta. Esta parte es bien interesante porque esto primero, si hacemos en relación con el primero, en este caso se enfoca más en la forma en cómo los usuarios son atraídos y le agregamos un último eslabón, incluso a diferencia del primer diagrama de funnel de venta o embudo de venta, este tiene otro proceso y además está enfocado en cómo son los usuarios. Lo primero es que esos extraños que están en la web lleguen y se conviertan en prospectos. Esos prospectos que consumen tu contenido te sigan, pero además se conviertan en unos contactos, es decir, que puedas obtener algún tipo de contacto con esa persona, ya sea que haya una interacción con tu contenido o ya sea que a través de un lead magnet, es decir, a través de algo que tú ofrezcas gratuitamente o a través de una venta, ellos te dan algún contacto. Ellos automáticamente se convierten en unos leads calificados. Y aquí este punto es importante porque no todos los leads son iguales, es decir, no todos los clientes. Por ejemplo, puede haber un e-commerce y puede ser un cliente que haya una única compra y no vuelva más. Entonces, en este punto es importante que saber que esa compra que te hizo el cliente o esas personas que llegaron a este punto de darte un lead, saber que llegaron a ser finalistas, que quiere decir que sean clientes que tengan la potencialidad de ser recurrentes y clientes fieles a la empresa, ¿ok? Entonces, en cada etapa, y esto es algo supremamente importante que lo tienes que reconocer, cada vez va a ser menos, es decir, cada vez va a haber menos gente, pero esto es importante para reconocer cuál contenido, por ejemplo, puede que haya un contenido que atraiga muchísimas personas, pero que la cantidad de leads que genera eso o una palabra clave con una campaña paga traiga mucha gente, pero la cantidad de conversiones o clientes sea muy poca, es decir, de cada 1030 o de cada 1010 es muy poca. O sea, lo ideal es aumentar esto al menos a 100 o mucho más. Entonces, esto te va a ir dando pista de cuál es el contenido que consume tu cliente ideal. Es decir, si yo busco un contenido de 1000 que atrae a 1000 personas o un contenido que atrae a 300, pero de esas 300, 250 llegan a ser clientes fieles, yo me quedaría con esta y no con la que de 1000 que atraigo a mi web, solamente 30 son convertidos. O sea, la diferencia aquí está en analizar esos datos y ahí es donde viene digamos que lo difícil, el reto para convertirlos en clientes recurrentes, y es precisamente el hecho de saber qué clase de contenido, qué tipo de contenido es el que más le gusta a tu buyer persona o a tu cliente ideal. Vamos acá a que es precisamente un punto de vital relevancia, que es el funnel de venta, pero con otras consideraciones. Con otras consideraciones quiero decir que no es enfocado estamos enfocados en el cliente en todos, pero con otras categorías que nos permiten ver mejor en qué consiste. Esto es
De este lado está más enfocado a la metodología inbound y de este otro lado está más enfocado a la metodología clásica del funnel de venta. Lo ideal acá es saber que la inbound también se maneja de una manera cíclica, o lo que busca es una perspectiva cíclica, que estos clientes sean promocionales y que vuelvan a hacer el recorrido de compra y de conversión, mientras que la metodología clásica, por así decirlo, lo que busca es que haya constantemente clientes y lleguen acá, clientes y lleguen acá. Entonces lo que yo busco aquí con este diagrama es una unión entre ambos. Permite primero saber muchísimo mejor cuál es el recorrido que está haciendo tu cliente y muchísimo mejor cómo tú vas a atraerlo, ¿verdad? O a darle conocimiento a tu marca. Para ello yo recomiendo dos cosas. Uno, que se elijan al menos 2 canales de difusión. Por lo menos en Emprender Hacks tengo 2 canales de difusión. Uno es el blog que yo tengo y otro es el podcast, ¿verdad? Ahora, en Emprender Hacks el podcast se divide en 2, que sería el canal de YouTube y el otro que es simplemente audio. Es decir, que no necesariamente tiene que ser un contenido audiovisual, pero básicamente mis fuentes de tráfico son 2. Ahora, cuando tú creces, tú puedes tener 3, 4 e infinitas fuentes de tráfico. Puedes, por ejemplo, no nada más usar el blog o el podcast, sino las redes sociales. Puedes utilizar múltiples redes sociales, o incluso hay marcas que es recomendable, o negocios que son recomendables que haya canales tradicionales como la radio y la televisión. Entonces, lo importante de este punto, es saber cómo tú vas a darle conocimiento a tu marca, qué tanto están teniendo consideración o awareness, o qué tanto está convirtiendo esa consideración. Es decir, cuando consideran ya comprar tu producto, qué tanta convertibilidad. Cuando hay la compra, qué tanto compromiso genera esa compra, o qué tanto es decir, aquí hay una potencialidad de compra, aquí hay un compromiso. Entonces, que esa compra que ellos hacen, qué tanto compromiso. Aquí ya cambia el escenario, pero nos permite saber qué tanto grado de retención tuvo por esa experiencia de compra, o cómo fue desagrado su venta. Es decir, una vez que ellos se comprometen con la marca, pudiste vender, o qué tanta cantidad pudiste vender. Y por último, que en ambos casos sí se compaginan, que al final lo que busca cualquier campaña de mercadeo digital, tradicional, es promocionar el producto, ¿ok? Y fidelizar al cliente. Que el cliente, cuando digo promocionar el producto o servicio, el cliente mismo, esta persona que ves aquí, es la que va a recomendar a sus otras personas, y él se va a convertir en un embudo, o se va a convertir en un promotor. Igualmente con la fidelización, él va a seguir comprando y además va a recomendarlo. O sea, eso es lo que queremos, ¿ok? Eso es lo que se busca. Por último, el modelo AIDA de funnel, que se enfoca más que nada al copywriting, y el modelo AIDA viene con atención, interés, deseo y acción, y viene de la siguiente forma. Tenemos un montón de personas que llamamos la atención. De este montón de personas, 1, 2, 3, 4 que están aquí abajo son los que van a completar el ciclo. Ok, de acá son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 personas. 4 van a completar el ciclo. Aproximadamente esa es la estadística. Entonces, todos le llamamos la atención. Hay un copy llamativo que incita a consumir este contenido. Después llamámosle el punto de interés, o el interés, que es para los consumidores potenciales, algo que les permita a ellos, sentir interés por eso. Puede ser una promoción, una rebaja, o puede ser, por ejemplo, qué problema les resuelve específicamente. Luego el deseo puede ser incluso que la promoción, es decir, aumentarle esas ganas de que ese producto o servicio va a ofrecerles, o conocer más lo que ofrece ese producto o servicio, y que va a ofrecerles a un nivel más emocional, no tanto lógico, sino más emocional. Es decir, vamos a suponer que hay una promoción, pero la promoción es válida por un tiempo limitado,
¿verdad? Y el precio que vas a conseguir no lo vas a conseguir más nunca. O sea que para más adelante, cuando desees resolver ese problema, vas a tener que pagar más. Eso aumenta el deseo de compra. Y por último, un llamado a la acción, ¿verdad? Ese llamado a la acción puede ser: haz clic aquí, o compra, o haz clic en comprar, déjanos tus datos, para que los usuarios tomen acción y completen este ciclo de a través de esto. Se hace mucho en copywriting, en los ads en los ads en general, en cualquier tipo de publicidad, puede ser en redes sociales, puede ser también en YouTube. Está este tipo de publicidad. Bueno, sin más que agregar, de verdad que este fue todo el episodio de hoy. También eso es otro reto, que quiero hacerlos más cortos. Son 25 minutos, es bastante largo, pero yo estaba acostumbrado a hacer de 40 minutos. Espero que les haya gustado a todos los escuchas que nada más escucharon el podcast. También espero que les haya dado la información que pude representar en las gráficas acá en el video. Y de verdad que gracias por seguir apoyando este podcast. Recuerda suscribirte, recuerda darle like, recuerda también, si quieres recibir notificaciones cuando venga, activar la campanita. Y bueno, nos vemos entonces en el próximo episodio de podcast de Emprender Hacks. Espero que les haya gustado y no dejes de apoyarme. Nos vemos, o de apoyar a este canal. Nos vemos y gracias por suscribirte y por disfrutar el contenido.